El millonario descubre el secreto de la niña mendiga que demanda ser chef para salvar a su madre. Era un día cualquiera en Buenos Aires. Las calles vibraban con el caos de bocinas, gritos y risas. En medio de esa vorágine, Gabriel, un chef millonario con un prestigioso restaurante, pasaba caminando, disfrutando de su cena de lujo en el camino, ajeno al mundo que lo rodeaba. Su vida era un juego de binomios, estrellas Michelin y dolor en el corazón. La soledad lo acompañaba como una sombra, ocultando traumas que lo hacían rechazar la cercanía de los demás. Pero ese día, algo cambiaría para siempre. Un pequeño bulto en la acera llamó su atención. Era Lucía, una niña de 10 años, con un vestido harapiento y sucio, observando los escaparates de las panaderías. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un destello de esperanza. Con manos temblorosas, se acercó a Gabriel y con una voz suave pero decidida, le dijo: «Señor, quiero aprender a cocinar». En un instante, su solicitud desarmó al chef. ¿Cómo podía una niña mendiga hablar de sueños tan grandes? En su rostro se leía una mezcla de hambre y pasión, un deseo tan profundo que resonó en la herida de Gabriel. Lucía, con su madre enferma en casa, anhelaba convertirse en chef para poder hacer las sopas que curen los males. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Esa pequeña estaba cargando un peso que ni él, con su éxito, podía entender. La imagen de su madre, perdida en su pasado, vino a su mente. La pulsación de la ciudad se desvaneció y él, sin pensarlo, le prometió enseñarle. En sus ojos vio un atisbo, de luz que no había visto en años. Sin embargo, entre ellos había un oscuro secreto. Javier, un antiguo enemigo de Gabriel, lo había estado vigilando, buscando la oportunidad de arruinar su vida. Y ahora parecía que su mirada estaba fija en Lucía y su madre. Esta conexión recién formada se tornaba en un campo de batalla entre luz y sombra. Cada encuentro con Lucía parecía un instante robado al destino, pero la amenaza que pendía sobre ellos era real. Gabriel enfrentaba una decisión: involucrarse más con Lucía, arriesgándose, o volver a la soledad que conocía tan bien. En su pecho sentía la presión de un dilema moral. ¿Debería arriesgar su mundo por la inocencia de una niña que solo quería salvar a su madre? Con cada lección que impartía, la determinación de Lucía se volvía palpable y su propia vida vacía comenzaba a tomar forma. El tiempo corría. La madre de Lucía necesitaba cuidados inmediatos, y Gabriel sabía que su ayuda podía hacer la diferencia. Pero el antiguo rencor que acechaba como un lobo hambriento podía arruinarlo todo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Lucía estaba radiante, su sonrisa un faro en medio de la adversidad. Las lecciones de Gabriel habían comenzado a dar frutos. Juntos experimentaban con ingredientes, risas y sueños flotaban en el aire. Y la tensión entre ellos crecía con cada lección compartida. Sin embargo, las sombras acechaban, y Gabriel no podía quitarse de la mente la preocupación por la madre de Lucía. La promesa de ayudarla pesaba sobre sus hombros. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, un sonido estrepitoso rompió la paz. Un grito desgarrador resuena en la calle, una mujer pidiendo ayuda. Gabriel y Lucía salieron corriendo, con el corazón en la mano. Al llegar al lugar del grito, se encontraron con un pequeño grupo de personas que rodeaban a un cuerpo tendido en el suelo. El aire se tornó espeso, una mezcla de miedo y confusión. «No puede ser», murmuró Lucía, cubriéndose la boca con las manos, lágrimas comenzando a brotar de sus ojos.
Gabriel se acercó, su corazón latiendo desbocado. La figura en el suelo era su madre, la misma mujer que había sido su musa, su dolor y su refugio, la mujer que había estado ausente durante tanto tiempo. Un hombre la sostenía, su rostro blanco como la nieve mientras otra mujer intentaba hacerle resucitación. Gabriel se acercó, el nudo en la garganta se volvía insoportable. Su madre había caído en la calle, con el rostro demacrado y un hilo de sangre corriendo por su frente. La escena era un puñal directo al corazón de Gabriel. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué ahora, cuando empezaba a encontrar sentido a su vida? Mientras tanto, Lucía se aferraba de su brazo, temblando. Gabriel no podía mirar a la niña, no podía enfrentar su dolor. En ese instante, su mundo se desmoronaba. La soledad que había evitado se deslizaba de nuevo, amenazando con tragárselos a ambos. Un susurro entre el grupo mencionó un ataque. Sus ojos se abrieron de par en par. La palabra ataque resonó como un eco en su mente, y una corazonada escalofriante recorrió su espalda. Él sabía que Javier no estaba lejos. ¿Sería posible que su enemigo hubiera llegado hasta su madre? La rabia y la desolación lo abrazaron. La tensión en el aire era insoportable. Los murmullos se hicieron más intensos. La incredulidad reinaba en las voces. «¡Llama a una ambulancia!», gritó, casi como un acto reflejo, pero no quería dejar de escuchar el débil murmullo que provenía de su madre. «Gabriel», dijo la mujer lentamente. Su voz entrecortada. Él se arrodilló a su lado, tomando su mano temblorosa, sintiendo la frialdad de su piel. «Mamá, todo estará bien, lo prometo, vas a estar bien», dijo él con desesperación, pero en su corazón sabía que podía ser tarde. Pero una revelación impactante hizo temblar su mundo una vez más. La mujer le miró a los ojos con una claridad asombrosa. «Cuida a Lucía». Su voz era un susurro, pero cada palabra era como un puñal. Aquello era más que un simple consejo. Era una advertencia. Un peso que se acumulaba. Lucía miró a Gabriel, la confusión y el miedo grabados en su rostro. ¿Qué significaba eso? Gabriel sintió un escalofrío. La conexión entre ellos iba mucho más allá de lo que había pensado. «Mamá, ¿qué quieres decir?», preguntó, pero las palabras murieron en el aire. Cuando su madre cerró los ojos, su cuerpo inerte, el tiempo se detuvo. El caos estalló en su mente. Todo lo que había construido, su conexión con Lucía, su vida como chef, su lucha por salir de la sombra de su madre, se desvanecía. Javier estaba más cerca de lo que creía, y ahora tenía más de lo que podría haber imaginado. ¿Qué secreto guardaba su madre que podía cambiar todo? Lucía lo miraba, su esperanza a punto de quebrarse. Gabriel no sabía si lo que había escuchado era una bendición o una maldición. Todo había cambiado en un instante. La vida, que parecía tan clara y sencilla, dropeaba en un abismo de dudas. «¡Mamá!», gritó, un lamento que era tanto por su madre perdida como por la realidad de su conexión con Lucía. Un secreto oscurecía el futuro. Un secreto que podría destruirlo todo. Mientras las sirenas se acercaban, Gabriel sintió que el peso del mundo caía sobre él. ¿Cómo podría salvar lo que aún no entendía? La pregunta lo atormentaba, dejando un vacío que retumbaba en su pecho. Gabriel no podía dejar de mirar a su madre, inerte en el suelo. La imagen de su rostro empapado en sangre se grabó en su mente como un eco nauseabundo. Lucía, temblorosa, se aferraba a su brazo, sus ojos llenos de miedo. La realidad se hundía como un ancla pesada, y en medio de la confusión, los murmullos del grupo la rodeaba. De repente, un hombre del grupo, con una camiseta desgastada y el rostro marcado por la vida en la calle, se acercó. Sus ojos reflejaban conocimiento, como si supiera más de lo que estaba en juego. Con voz temblorosa, pronunció: «Esto no es un accidente, no es lo que parece». Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de un ataque siempre había sido un chisme, algo que vivió en la sombra de su vida de chef.
Pero ahora, esa posibilidad se convertía en un monstruo palpable. ¿Qué quieres decir?, exigió Gabriel, su voz desgarrada pero decidida. Mientras hablaba, las sirenas se escuchaban en la distancia. La gente comenzó a retirarse, dejando a Gabriel y a Lucía como los únicos testigos de lo que estaba pasando. Tu madre. Ella había hecho más que solo cocinar. ¿Sales de sus contactos? El hombre continuó, mirando a Gabriel a los ojos. A veces, el hambre de poder trae más que solo comida. Hay secretos en este barrio, y tu madre conocía muchos. Javier está detrás de todo esto. Las palabras cayeron como un rayo en una tarde despejada. Gabriel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Javier? El enemigo de su pasado, la sombra oscura que siempre había colaborado en su angustia personal. Su enojo y frustración se convirtieron en confusión. ¿Qué sabría su madre sobre Javier? Lucía, aún aferrándose a su brazo, preguntó con voz quebrada, ¿quién es Javier? Gabriel no podía mirarla. Tenía que ser fuerte. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de algo más que solo la pérdida. El hombre de la camiseta desgastada se inclinó más cerca, y su voz se tornó un susurro, lleno de urgencia. Lo que ella te dijo no es solo una advertencia, es un legado. Lucía puede ser la clave. Hay más en ella de lo que crees. Las palabras resonaron en su mente. ¿Qué podía significar eso? Gabriel sintió un nudo en su garganta. La niña, con su sonrisa inocente, podía contener un secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero ¿cómo podría algo tan puro esconde algo tan oscuro? Colapsando ante la revelación, Gabriel alzó la mirada hacia Lucía, que en ese momento era un reflejo de su madre, la misma mezcla de determinación y esperanza. La niña tenía un futuro incierto, un camino que cruzaba con el de su madre en un torbellino de destino. Pero había algo más, una especie de conexión que Gabriel no podía entender. Gabriel, la voz de Lucía lo sacó de su ensueño. ¿Qué significa esto? No quiero que pase nada más. La angustia en su voz hizo que su corazón se acelerara. Sabía que debía protegerla, pero esa idea de que Lucía tenía un secreto que podría desatar la tormenta lo aterraba. Y si no era solo un simple regalo de vida, sino algo que podría destruirlos, y en ese instante un grito rasgó el aire. Un grupo se acercaba corriendo, y en la delgada línea entre la multitud, una figura emergió. Era Javier, con una sonrisa que helaría la sangre de cualquiera. Gabriel sintió el mundo detenerse. Allí estaba el rostro del mal, la encarnación del horror que había espiado su vida, y ahora llegaba para reclamar algo que no podía comprender. ¿Qué quería de ellos? En su mirada había un desafío silencioso. La angustia de Gabriel creció. ¿Podría proteger a Lucía de un desenlace que ni siquiera entendía? Las sirenas se acercaban, pero el verdadero peligro estaba a la vista. El horror estaba solo comenzando. Gabriel miró a Lucía, buscando respuestas que no existían. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podrían sobrevivir a Javier y a sus oscuras intenciones? Mientras la tensión se apoderaba de él, sintió un frío que le paralizó la sangre. Había llegado el momento de enfrentarse a su pasado para salvar su futuro. Pero, ¿qué precio tendría que pagar? El cielo se oscureció, y con cada latido, el peso de la incertidumbre se volvió abrumador. Una ola de preguntas dejó a todos en suspenso. ¿Qué secretos aguardaban a la vuelta de la esquina? ¿Qué le deparaba el destino a Lucía y a Gabriel? El cielo se oscureció, y el peso de la tensión creció con cada segundo. Gabriel miró a Javier, que se acercaba con una sonrisa siniestra. Su corazón latía con fuerza, pero en ese momento, el caos se detuvo de una manera escalofriante. Aquella figura que había acechado su vida, ahora se convertía en el centro de su universo, y el miedo se enredaba en su pecho. «¡Gabriel!», Lucía gritó, su voz temblorosa. El sonido hizo que el tiempo se estirara, y todos los murmullos de la multitud se desvanecieron. Era como si el mundo entero estuviera concentrado en ese instante. Javier se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de malicia y satisfacción. «¿Qué tal, chef? ¿Cómo va tu vida de lujo?», dijo,
disfrutando de cada palabra que pronunciaba. Gabriel sintió una rabia creciente, pero su mente estaba en blanco. ¿Qué quería Javier? ¿Por qué hoy? Después de todo lo que había pasado, la imagen de su madre, caída en la calle, y la de Lucía temblorosa lo invadieron. No podía permitir que nada más les ocurriera. Sin embargo, lo inesperado llegó en un instante. En un movimiento rápido, Javier sacó un pequeño objeto del bolsillo. El cuchillo era brillante, reflejando la luz tenue del atardecer. «Vengo a hacer un trato», dijo con una voz que cortaba como el acero. «Pero primero, necesito algo de ti». La multitud se estremeció. Lucía apretó su mano, pero Gabriel no podía apartar la vista del cuchillo. «No puedes amenazar a una niña», le dijo, su voz firme, aunque el miedo lo invadía. «Oh, pero no te confundas», dijo Javier, su tono frío y calculador. «No es a ella a quien quiero, es a ti. Te he estado observando, Gabriel, tus sueños, tus secretos, y sé exactamente lo que necesitas». De repente, un trueno retumbó en el cielo, y una lluvia torrencial comenzó a caer. Las gotas golpeaban el asfalto, distorsionando la vista y empapando a todos. El ambiente se volvió más intenso, como si la ciudad estuviera preparándose para un desastre. Gabriel sintió su estómago retorcerse. «¿Qué quieres decir?», exigió, su voz apenas escondiendo su miedo. «Tu madre, Gabriel», comenzó Javier, interrumpido por los gritos de la multitud. «Ella era la clave. Pero no solo eso. Tú tienes un legado que no conocías, y si no lo abrazas, todos a tu alrededor pagarán el precio. Eres mucho más que un chef o un hombre de éxito. Eres parte de algo más grande», dijo, su voz resonando con fuerza. Las palabras de Javier fueron como un puñal. Gabriel sintió la sangre retirarse de su rostro. ¿Un legado? ¿Qué estaba diciendo? ¿Era eso lo que su madre había intentado protegerlo? La multitud murmuraba, y el aire estaba cargado. Lucía, aún aferrándose a su brazo, miró a Gabriel con ojos llenos de confusión. «¿Qué significa eso, Gabriel?». Lucía empezó, pero sus palabras quedaron atrapadas. No podía explicar lo que ni siquiera él entendía. Javier dio un paso más, provocando un escalofrío en todos. «Ella dejó un mensaje que está en tu interior, y si no lo descubres pronto, tus días estarán contados», dijo. «¡Basta!», Gabriel gritó, levantando la mano, pero antes que pudiera decidir qué hacer, un grito desgarrador rompió el caos. Un hombre de la multitud cayó, gritando de dolor. Las miradas se volvieron hacia él en shock. «Eso es lo que te espera si no me haces caso». Javier lanzó el desafío, y el ambiente se volvió sombrío. El hombre, retorcido en el suelo, sostenía su pecho. La confusión estalló. «¿Qué hizo?», preguntó alguien, su voz llena de pánico. Lucía, blanca como un papel, miró a Gabriel. «¿Qué está pasando?», preguntó, presa del miedo. Él no sabía qué contestar. ¿Realmente había un secreto tan oscuro que podía provocar tal caos? Fue entonces cuando una idea aterradora atravesó su mente. Había una posibilidad. ¿Y si todo esto no era solo una lucha por el poder, sino algo más profundo? Algo que conectaba a todos ellos en una cadena de secretos interminables. Las luces de una ambulancia comenzaron a parpadear a lo lejos, pero en el centro de esta tormenta emocional, Gabriel sintió que todos los ojos estaban en él, incluyendo los de Lucía. La pregunta colgaba en el aire. ¿Quién era realmente él? ¿Y qué precio tendría que pagar para descubrirlo? La lluvia seguía cayendo, y todo se volvió borroso. Gabriel apenas podía pensar, y el caos del momento lo absorbía. Sin embargo, en su interior sentía una convicción creciente. Si quería proteger a Lucía, tendría que enfrentarse a su destino y a Javier. Pero ¿quién era ese Javier realmente? La lluvia caía más fuerte, y el futuro se desvanecía ante sus ojos. Las preguntas llenaban su mente. ¿Qué podría perder en esta batalla? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por un legado que nunca supo que poseía?
La noche estaba dando paso a un nuevo día, pero el horror que se avecinaba era solo el comienzo. El cielo se oscureció y el peso de la tensión creció con cada segundo. Gabriel miró a Javier, que se acercaba con una sonrisa siniestra. Su corazón latía con fuerza, pero en ese momento el caos se detuvo de una manera escalofriante. Aquella figura que había acechado su vida ahora se convertía en el centro de su universo, y el miedo se enredaba en su pecho. «Gabriel», Lucía gritó, su voz temblorosa. El sonido hizo que el tiempo se estirara, y todos los murmullos de la multitud se desvanecieron. Era como si el mundo entero estuviera concentrado en ese instante. Javier se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de malicia y satisfacción. «¿Qué tal, chef? ¿Cómo va tu vida?», dijo, disfrutando de cada palabra que pronunciaba. Gabriel sintió la rabia creciendo, pero su mente estaba en blanco. ¿Qué quería Javier? ¿Por qué hoy, después de todo lo que había pasado? La imagen de su madre, caída en la calle, y la de Lucía, temblorosa, lo invadieron. No podía permitir que nada más les ocurriera. Sin embargo, lo inesperado llegó en un instante. En un movimiento rápido, Javier sacó un pequeño objeto del bolsillo. El cuchillo. Era brillante, reflejando la luz tenue del atardecer. «Vengo a hacer un trato», dijo con una voz que cortaba como el acero. «Pero primero, necesito algo de ti». La multitud se estremeció. Lucía apretó su mano, pero Gabriel no podía apartar la vista del cuchillo. «No puedes amenazar a una niña», le dijo, su voz firme, aunque el miedo lo invadía. «Oh, pero no te confundas», dijo Javier, su tono frío y calculador. «No es a ella a quien quiero, es a ti. Te he estado observando, Gabriel. Tus sueños, tus secretos, y sé exactamente lo que necesitas». De repente un trueno retumbó en el cielo, y una lluvia torrencial comenzó a caer. Las gotas golpeaban el asfalto, distorsionando la vista y empapando a todos. El ambiente se volvió más intenso, como si la ciudad estuviera preparándose para un desastre. Gabriel sintió su estómago retorcerse. «¿Qué quieres decir?», exigió, su voz apenas escondiendo su miedo. «Tu madre, Gabriel», comenzó Javier, interrumpido por los gritos de la multitud. «Ella había hecho más que solo cocinar. ¿Sabes de sus contactos?», pronunció, sus ojos relampagueando con malicia. «A veces el hambre de poder trae más que solo comida. Hay secretos en este barrio, y tu madre conocía muchos. Javier está detrás de todo esto». Las palabras cayeron como un rayo en una tarde despejada. Gabriel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Javier? El enemigo de su pasado, la sombra oscura que siempre había colaborado en su angustia personal. Su enojo y frustración se convirtieron en confusión. ¿Qué sabría su madre sobre Javier? Lucía, aún aferrándose a su brazo, preguntó con voz quebrada. «¿Quién es Javier?». Gabriel no podía mirar a Lucía. Tenía que ser fuerte. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de algo más que solo la pérdida. El hombre de la camiseta desgastada se inclinó más cerca, y su voz se tornó un susurro, lleno de urgencia. «Lo que ella te dijo no es solo una advertencia, es un legado. Lucía puede ser la clave. Hay más en ella de lo que crees». Las palabras resonaron en su mente. ¿Qué podía significar eso? Gabriel sintió un nudo en su garganta. La niña, con su sonrisa inocente, podía contener un secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero, ¿cómo podría algo tan puro esconder algo tan oscuro? Colapsando ante la revelación, Gabriel alzó la mirada hacia Lucía, que en ese momento era un reflejo de su madre. La misma mezcla de determinación y esperanza. La niña tenía un futuro incierto, un camino que cruzaba con el de su madre en un torbellino de destino. Pero había algo más, una especie de conexión que Gabriel no podía entender. «Gabriel», la voz de Lucía lo sacó de su ensueño.
¿Qué significa esto? No quiero que pase nada más. La angustia de su voz hizo que su corazón se acelerara. Sabía que debía protegerla, pero esa idea de que Lucía tenía un secreto que podría desatar la tormenta lo aterraba. Y si no era solo un simple regalo de vida, sino algo que podría destruirlos, fue entonces cuando una idea aterradora atravesó su mente. Había una posibilidad. ¿Y si todo esto no era solo una lucha por el poder, sino algo más profundo? Algo que conectaba a todos ellos en una cadena de secretos interminables. Las luces de una ambulancia comenzaron a parpadear a lo lejos, pero en el centro de esta tormenta emocional, Gabriel sintió que todos los ojos estaban en él, incluyendo los de Lucía. La pregunta colgaba en el aire. ¿Quién era realmente él? ¿Y qué precio tendría que pagar para descubrirlo? De repente, mientras la lluvia seguía cayendo, la multitud comenzó a murmurar, y un grito desgarrador resonó. Un hombre, conocido en el barrio por sus tratos turbios, cayó al suelo en convulsiones. La mediación de emergencias se convirtió en caos total, mientras la gente olvidaba el conflicto personal que se desarrollaba ante sus ojos. La sangre brotó de su boca, y los rostros se tornaron pálidos. Las luces de las ambulancias se reflejaban en los charcos como ojos vigilantes, y entonces todo se congeló. Javier hizo un movimiento, de un salto, se acercó al hombre moribundo, y con un gesto casi despectivo, le susurró algo al oído. Palabras que parecían letales. En ese instante, algo impactante ocurrió. El hombre, antes conocido por ser un rufián del barrio, empezó a convulsionar con mayor fuerza, y en una última exhalación, dejó escapar un nombre. Lucía fue lo único que logró pronunciar antes de quedarse totalmente inmóvil. La escena se llenó de un silencio aterrador. Todos los ojos se fijaron en Lucía, que retrocedió aterrorizada. La comprensión la golpeó como un ladrillo. Gabriel sintió que su corazón se detenía. La esencia de la niñez, la inocencia de Lucía, estaba envuelta en un misterio demasiado grande para manejar. ¿Cómo podía aquel hombre, en medio de su agonía, pronunciar su nombre? Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador, y todo lo que creía saber sobre su vida, sobre Lucía, se empezó a desmoronar. Javier, con una sonrisa cruel, miró a Gabriel y le dijo: «Tu madre lo sabía. Su legado no era solo de cocina. La lluvia caía con fuerza y el mundo giraba a su alrededor. La verdad estaba a punto de revelarse, pero el impacto de sus palabras dejó a Gabriel paralizado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué había ocultado Lucía? La multitud murmulló, y un miedo palpable se apoderó del ambiente. Estaban al borde de algo desconocido, un abismo de revelaciones. Gabriel miró a Lucía, y en sus ojos vio la chispa de un destino aterrador. Todo había cambiado en un instante, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿quién era realmente Lucía? ¿Y qué tenía que ver con la muerte de un hombre en la calle? La lluvia continuaba cayendo, pero el verdadero torrente de secretos estaba a punto de desatarse. La escena seguía envuelta en caos. Todos miraban a Lucía con asombro, y Gabriel sentía que el aire se volvía más denso. ¿Por qué dijo eso?, pensó, luchando por procesar la situación. La imagen del hombre agonizando retumbaba en su cabeza, un hombre que había caído por culpa de algo más grande que un simple ataque. ¿Qué conexión podía haber entre él y Lucía? ¿Un secreto tan oscuro que podría destruirlos a todos? Aún temblando, Lucía retrocedió unos pasos, arrastrando el miedo a lo más profundo de su ser. «Gabriel, ¿qué significa mi nombre?». Su voz sonó como un hilo quebrado. Él no pudo responder. El rostro de Javier se estremecía de satisfacción. El aire entre ellos era una cuerda tensa, lista para romperse. «¿Vas a dejar que esos secretos te consuman, Gabriel?», dijo Javier, disfrutando el espectáculo con una sonrisa desafiante. «Porque si no haces algo pronto, perderás a más personas que amas». Entonces, de repente, un grito agudo rasgó el aire como un cuchillo.
Todos se volvieron hacia la fuente del sonido. Fue una mujer que se desmayó en medio de la multitud, gritando el nombre de un niño. No era un grito cualquiera. Su desesperación traspasó el caos. La mujer se arrodilló en el suelo, con lágrimas brotando de sus ojos, como si el mundo entero se estuviera desmoronando. Gabriel sintió que los latidos de su corazón se atragantaban en su garganta. «¡Mi hijo! ¡Lo han secuestrado!», gritó la mujer, mientras la multitud se aglomeraba, tratando de entender lo que sucedía. El pánico se apoderó de la escena. La gente empezaba a corretear, a mirar a su alrededor desesperada, buscando respuestas. Cada grito, cada movimiento, era un recordatorio del caos que acechaba la ciudad. «¿Qué está ocurriendo aquí?», pensó Gabriel, sintiendo en sudor frío dibujar caminos en su frente. Javier se alimentaba de la confusión, su mirada disfrutando del desmadre que había promovido. «Es solo el comienzo», murmuró Javier, cruzando los brazos. «Los secretos de tu madre están conectados con más de lo que imaginas, y el destino de tu pequeña amiga está más entrelazado de lo que creías». La mujer continuaba gritando, y el horror arreció. La multitud se dividía, unos buscando ayudarla, otros huyendo del lugar. Gabriel sabía que debía actuar. «Lucía, quédate cerca de mí», dijo con urgencia, aferrando su mano. Pero cuando giró su mirada hacia ella, la expresión en el rostro de Lucía le heló la sangre. Estaba pálida, casi transparente, con una preocupación que iba más allá de lo que podía entender. Era como si estuviera sintiendo todo el miedo de la escena. «Gabriel», susurró Lucía, y su voz era un eco, casi su espíritu aplastado por la presión que los rodeaba. «Sé algo que quizás no quieras escuchar». Antes de que pudiera reaccionar, Javier intervino. «No, no, no. Esto es lo que quiero que hagan. Ustedes dos se van a quedar aquí y van a escucharlo, porque lo que sea que ella sepa podría ser su salvación o su condena». La multitud chisporroteaba. El llanto de la mujer resonaba en sus oídos. De repente, con un movimiento rápido, Javier dio un paso adelante y tomó a Lucía del brazo. «¡No!», gritó Gabriel, pero el tiempo se desvaneció. Un destello de metal brilló en la mano de Javier. Era una cuchilla y la sostenía con determinación. «Lo que voy a revelar va a cambiar todo», dijo Javier, y en un instante el horror fue reemplazado por un inmenso silencio. «Dame un motivo para no hacerlo». Eso fue todo. El aire se heló. Gabriel sintió el impulso de correr hacia Lucía, pero el mundo se volvió borroso. La mirada de Javier se centró en él, con un poder oscuro y monstruoso. Recordó lo que había dicho su madre antes de cerrar los ojos. «Cuida a Lucía». No había tiempo para otra cosa. «Deja a Lucía», gritó Gabriel, dejando que su desesperación fluyera. Pero en un giro devastador, Lucía hizo algo que nadie esperaba. Cerró los ojos, respiró hondo y con una voz clara y decidida, dijo: «No soy quien tú crees que soy. Soy la única que puede detener esto». Las palabras resonaron. Un murmullo recorrió la multitud atónita. Javier retrocedió, parado en su amenaza, mientras el tiempo parecía detenerse. Gabriel sintió que el mundo giraba. Lo que Lucía acababa de decir era tan impactante que alteró el flujo de su propia concepción de la realidad. ¿Qué significaban esas palabras? La oscuridad se cernía sobre ellos. Pero en medio de la tormenta, Gabriel entendió que estaba a punto de descubrir un secreto que podría desmantelar todo lo que había conocido. «Lucía, ¿qué está pasando?». Pero Lucía, con su mirada firme y un nuevo brillo en los ojos, respondió: «Es hora de que sepas la verdad». La lluvia seguía cayendo, y Gabriel, abrumado, comprendía que nada volvería a ser igual. La verdad estaba al borde de desvelarse, y todo lo que pensaba que sabía estaba a punto de desmoronarse. Mientras la tormenta se intensificaba, las palabras de Lucía resonaron en su mente. «Soy la única que puede detener esto». Y justo entonces, en medio del caos, algo estalló,
como si el mismo cielo se abriera para revelar un horror inimaginable. Todo el mundo quedó atrapado en un momento de paralización, y las sombras comenzaron a cobrar vida, dejando a Gabriel temblando ante la revelación de un futuro que cambiaría para siempre. ¿Qué secretos se desatarían y a qué precios? El misterio de Lucía y su conexión con Javier se convertía en un abismo del que no habría retorno. El cielo seguía oscureciéndose y el aire se sentía electrificado. Gabriel miró a Lucía, a sus ojos llenos de determinación y terror. «¿Qué significa todo esto?», preguntó. Pero no había tiempo. La tensión era palpable. Javier, con su siniestra sonrisa, estaba más cerca. «Soy la única que puede detener esto», había dicho Lucía, y esas palabras resonaron como un eco siniestro. En ese momento, el mundo pareció vibrar, como si todo estuviera a punto de estallar. De repente, un estruendo resonó. Todo el bullicio de la multitud se desvaneció en un silencio inquietante. Los ojos de todos se dirigieron hacia el cielo, donde un rayo desgarró la oscuridad, iluminando la escena durante un instante. Lucía soltó una respiración temblorosa. Gabriel quiso acercarse a ella, pero Javier interrumpió en un movimiento rápido. Al alzar la mano con el cuchillo, la multitud dio un paso atrás, y un murmullo de miedo recorrió a la gente. «¡No se acerquen!», gritó. Ese instante, algo cambió en el aire. Una figura emergió de entre la multitud, empujando a la gente a un lado. Era un hombre alto, con una mirada profunda y oscura que helaba la sangre. Gabriel sintió una punzada de reconocimiento. «¡Papá!», gritó Lucía, y el corazón de Gabriel se detuvo. La mujer que había estado a su lado, la que había estado luchando por su vida en el suelo, era la madre de Lucía. Todo giraba alrededor de un punto que hasta entonces había sido un secreto insondable. «¡Lucía!», el hombre exclamó, extendiendo sus brazos, pero la mirada de Javier se tornó fría y calculadora. «No puedes interrumpir esto ahora», dijo, su voz resonando como un trueno. El semblante del padre de Lucía se endureció. «Lo que sea que estás haciendo, detente. No sabes en lo que te estás metiendo», retó, su voz retumbando con la certeza de un hombre que había cargado secretos a su alrededor. Y entonces, con un movimiento rápido, Javier lanzó el cuchillo directamente hacia el padre de Lucía. Todo sucedió en cámara lenta. Gabriel sintió que el pánico se intensificaba en su pecho, mientras su mente procesaba la escena. Lucía gritó como si hubiera sido atravesada por un rayo. «¡No!», en un giro completamente inesperado. El padre de Lucía levantó su brazo y, con una rapidez sorprendente, atrapó el cuchillo en el aire. La sorpresa fue total. La multitud quedó paralizada. Eran solo unos pocos segundos, pero en ese instante el tiempo parecía haberse detenido. «¿Qué eres tú?», preguntó Javier, su voz ahora llena de incredulidad. No puede ser. La imagen del padre de Lucía se tornó más clara. No, era solo un hombre. Llevaba un aura que rebotaba con una energía desconocida, como si el ambiente se retorcía a su alrededor. Lucía miraba a su padre con una mezcla de amor y miedo. «Papá, ¿dónde has estado?», luchaba por no llorar. Gabriel sintió que el mundo se le escapaba. Este hombre no era solo un padre. Representaba un giro radical. «Tenía que protegerte, Lucía», dijo, su mirada redonda y preocupada. «Tu madre no debe enterarse de lo que estamos haciendo. No es seguro». Las palabras lanzaron una onda de confusión sobre todos. «¿Hacer qué?», murmuró Gabriel, sintiendo que su mente se desbordaba. «Todo esto es más grande de lo que crees», dijo el padre, ahora lanzando su mirada hacia Gabriel. «Tú estás en el centro. No sabes lo que verdaderamente significas para este barrio, o el legado que has heredado». Javier se irritó ante la revelación y un fuego rabioso ardía en su mirada. «No puedes escapar de esto. Todo está interconectado. Tú, Lucía, su madre, todos son peones en este juego», gritó. Un grito resonó de nuevo, pero esta vez no fue de dolor, sino de ira contenida. «No soy un peón, Javier. No me subestimes», replicó el padre de Lucía, desafiándolo a dar el siguiente paso.
El clima estaba cargado. Gabriel sentía que la verdad se desbordaba como una ola furiosa. En ese momento, su mundo cambió. Ya nada volvería a ser igual. ¿Qué legado? Luna reverberó en su mente, mientras las sombras amenazaban con tragarlos. Las preguntas quedaban flotando. La realidad había dado un giro devastador, y el verdadero terror apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué significaba todo esto para Lucía? ¿Por qué estaban todos tan conectados? Mientras el peligro acechaba como un lobo a la espera, Gabriel sabía que la tormenta era solo el preludio de algo todavía mayor. Las palabras de Lucía resonaban en el aire cargado. Gabriel sintió que su corazón latía con fuerza, atrapado entre la desesperación y la revelación que estaba por llegar. «Soy la única que puede detener esto», había dicho ella. Pero mientras su padre la miraba, una sombra oscura se cernía sobre ellos, como un cubo de niebla a punto de tragarlos. Javier, incapaz de ocultar su ira, hizo un movimiento brusco, pero antes de que pudiera atacar, el cielo retumbó una vez más. Y entonces, un grito desgarrador sacudió la escena. Una figura conocida, alguien a quien Gabriel no esperaba ver, emergió de la multitud. Era su madre. «¡Mamá!», la exclamación surgió de sus labios antes de que pudiera detenerse. La figura que creía muerta aparecía, tambaleándose entre la multitud. Su rostro, pálido y marcado por el dolor, reflejaba la angustia de un pasado reprimido. Gabriel sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible? ¿Estaba soñando? «Gabriel», susurró su madre. Sus ojos se encontraron en un instante que parecía eterno. «No puedo explicar todo, pero hay que irse ya». La multitud se detuvo. Era un espectáculo de horror, y todos los ojos estaban en ellos. Javier, sobrecogido, retrocedió un paso. ¿Cómo es esto posible? Su voz apenas era un murmullo, y una mezcla de sorpresa y temor. La madre de Gabriel se acercó lentamente. Su mirada estaba llena de secreciones tan densas como la niebla que rodeaba esa noche fatídica. «Es el legado, Gabriel. Me han estado buscando. Por eso tuve que dejarte». Lucía, paralizada, dio un paso atrás, sintiendo la presión del conflicto. «¿Cómo puedes saber todo esto?». Su voz se quebró, mezclando curiosidad con miedo. «Porque hay cosas que no entendemos, cosas que guardé por tu bien, por el bien de todos nosotros. La conexión entre Javier y yo es más profunda de lo que crees. Él no es tu enemigo», gritó, interrumpiendo el caos con una revelación que hizo temblar los cimientos de la realidad de todos. ¿No era enemigo? La confusión se apoderó de Gabriel como un manto pesado. En un instante, lo que parecía ser una lucha pura de supervivencia se tornó en un juego de sombras. La historia que había conocido se tambaleaba. «¿Qué quieres decir?», Gabriel preguntó, estupefacto. «¿Qué conexión tienen?». Su voz temblaba, y su madre, con lágrimas en los ojos, continuó. «Lo que él busca, lo que tú no sabes, está atado a ti y a Lucía». «¡Basta!», gritó Javier alzando la voz, frustrado. «No quiero oír más mentiras». Pero Gabriel no podía apartar la mirada de su madre. Algo estaba mal. Demasiado mal. Y entonces los gritos estallaron de nuevo. Esta vez, la mujer que había gritado antes, su desesperación, se transformó en furia. «¡Mis hijos! ¡Lo han perdido todo por su culpa!». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, ella se abalanzó sobre Javier con una furia desenfrenada, gritando nombres y acusaciones. El mundo se volvió un torbellino. Lucía, temblando, se aferró a Gabriel. «¿Qué está pasando? ¿Es verdad? ¿Javier no es el enemigo?», preguntó, toda su fe en su voz resquebrajándose. Gabriel luchaba por mantener la cordura. ¿Su madre qué? Había estado perdida durante años. Ahora revelaba secretos que podrían destruir todo lo que había construido. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó, la rabia burbujeando en su interior. Pero antes de recibir respuesta, una explosión resonó en el aire. Un sonido ensordecedor, como un trueno que partía el cielo, iluminó la escena con una luz blanquecina que deslumbró a todos.
En un instante el caos se hizo completo. Gabriel alcanzó a ver cómo las figuras en la multitud comenzaban a desvanecerse, como sombras en una tormenta. No, 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 murmuró, perplejo, mientras sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las sombras de sus propios recuerdos comenzaron a regresar. Trozos de su vida, fragmentos de momentos que había creído olvidar. Gabriel, debes elegir. La voz de su madre se hundió en el aire, mientras los ecos del pasado revivían. Todo depende de ti. Elige bien. Mientras todo se desmoronaba y la luz destellante lo cegaba, el nudo en su garganta se hizo atroz. La pregunta que resonaba en su mente ahora era devastadora. ¿Y si en realidad su madre no había vuelto para salvarlo, sino para condenarlo a un destino que nunca había imaginado? El eco del grito de la mujer resonó con fuerza, y en ese instante final, Gabriel se dio cuenta de que la vida, tal como la conocía, estaba a punto de convertirse en un recuerdo. ¿Qué ocurriría cuando la luz se desvaneciera? Con su mundo a punto de quebrarse y el misterio de la verdad apretando su pecho, todo quedó sumido en la penumbra. Las palabras de Lucía resonaban en el aire cargado. Gabriel sintió que su corazón latía con fuerza, atrapado entre la desesperación y la revelación que estaba por llegar. «Soy la única que puede detener esto», había dicho ella. Pero mientras su padre la miraba, una sombra oscura se cernía sobre ellos, como un cubo de niebla a punto de tragarlos. Javier, incapaz de ocultar su ira, hizo un movimiento brusco, pero antes de que pudiera atacar, el cielo retumbó una vez más, y entonces un grito desgarrador sacudió la escena. Una figura conocida, alguien a quien Gabriel no esperaba ver, emergió de la multitud. Era su madre. «¡Mamá!». La exclamación surgió de sus labios antes de que pudiera detenerse. La figura, que creía muerta, aparecía, tambaleándose entre la multitud. Su rostro, pálido y marcado por el dolor, reflejaba la angustia de un pasado reprimido. Gabriel sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible? ¿Estaba soñando? «Gabriel», susurró su madre. Sus ojos se encontraron en un instante que parecía eterno. «No puedo explicar todo, pero hay que irse ya». La multitud se detuvo. Era un espectáculo de horror, y todos los ojos estaban en ellos. Javier, sobrecogido, retrocedió un paso. ¿Cómo es esto posible? Su voz apenas era un murmullo, una mezcla de sorpresa y temor. La madre de Gabriel se acercó lentamente. Su mirada estaba llena de secreciones tan densas como la niebla que rodeaba esa noche fatídica. «Es el legado, Gabriel. Me han de todos nosotros. La conexión entre Javier y yo es más profunda de lo que crees. Él no es tu enemigo», gritó, interrumpiendo el caos con una revelación que hizo temblar los cimientos de la realidad de todos. ¿No era enemigo? La confusión se apoderó de Gabriel como un manto pesado. En un instante, lo que parecía ser una lucha pura de supervivencia se tornó en un juego de sombras. La historia que había conocido se tambaleaba. «¿Qué quieres decir?», Gabriel preguntó, estupefacto. «¿Qué conexión tienen?». Su voz temblaba, y su madre, con lágrimas en los ojos, continuó. «Lo que él busca, lo que tú no sabes, está atado a ti y a Lucía». «¡Basta!», gritó Javier alzando la voz, frustrado. «No quiero oír más mentiras». Pero Gabriel no podía apartar la mirada de su madre. Algo estaba mal, demasiado mal. Y entonces los gritos estallaron de nuevo. Esta vez la mujer que había gritado antes, su desesperación se transformó en furia. «Mis hijos lo han perdido todo por su culpa». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, ella se abalanzó sobre Javier con una furia desenfrenada, gritando nombres y acusaciones. El mundo se volvió un torbellino. Lucía, temblando, se aferró a Gabriel. «¿Qué está pasando? ¿Es verdad? ¿Javier no es el enemigo?», preguntó, toda su fe en su voz resquebrajándose. Gabriel luchaba por mantener la cordura. Su madre que había estado perdida durante años, ahora revelaba secretos que podrían destruir todo lo que había construido. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó.
la rabia burbujeando en su interior. Pero antes de recibir respuesta, una explosión resonó en el aire. Un sonido ensordecedor, como un trueno que partía al cielo, iluminó la escena durante un instante. Un destello brillante surcó el cielo y un estruendo de cristal roto estalló alrededor. Gabriel sintió que el viento lo empujaba hacia atrás. La multitud gritó, y la confusión se convirtió en pánico. Cuando la luz se desvaneció, todo lo que se encontraba cerca de Javier se había desmaterializado. Gabriel no podía entender lo que había ocurrido, pero Javier había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. En su lugar, un pequeño objeto brillaba en el suelo. Era un medallón, y en él había una imagen de Lucía de bebé. «No», Gabriel exclamó, sintiendo como el pánico se convertía en desesperación. Miró a Lucía, quien también había visto el medallón, y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Por qué? ¿Por qué está esto aquí?», preguntó ella, mientras su voz temblaba. La gente comenzó a murmurar, y el miedo se apoderó de la multitud. «¿Qué significa?». La ira de la mujer se convirtió en quietud cuando miró el medallón. Ese es el símbolo del legado. Es el mismo que llevaba tu madre en la infancia», dijo, apuntando hacia la madre de Gabriel. «¿Qué legado?», repitió Lucía, su voz un hilo de terror. «Es un secreto más profundo de lo que cada uno de ustedes sabe. Ustedes son parte de algo inmenso. No pueden simplemente», empezó la mujer, pero un grito interrumpió su discurso. Un hombre que nadie había visto antes corrió hacia el grupo, su rostro pálido y desesperado. «Están viniendo, no hay tiempo». La angustia en su voz resonaba, pero la mirada aturdida de Gabriel permaneció fija en el medallón. «¿Quién está viniendo?», preguntó él, su voz cargada de incertidumbre. «Los guardianes», respondió el hombre. «Vinieron a cobrar lo que les pertenece. Ustedes no entienden, están marcados». La revelación cayó como un peso colosal. Todo lo que creían saber, la lucha por la supervivencia, se desmoronaba en medio de un terror desconocido. Gabriel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¿Marcados? ¿Qué significa eso?». El hombre se acercó más, casi temeroso de contestar. «Es un legado oscuro, uno que despierta cada generación, y quienes lo llevan son perseguidos». La multitud se quedó en un silencio helado. La mirada de Lucía se posó en Gabriel. «¿Esto significa que somos parte de algo que no podemos controlar?». La lluvia continuaba cayendo, dejando la escena bañada en un charco de luces y sombras. Gabriel sintió que el pánico se convertía en un vislumbre de verdad aterradora. ¿Qué más estaban ocultando? ¿Qué significaba ser parte de este legado? En medio de la tormenta de revelaciones y secretos, una sola pregunta quedó sobre la mesa. ¿Podrían escapar del destino que les esperaba? La lluvia caía con una intensidad incesante, empapando el escenario, que una vez fue un simple espacio en las calles de Buenos Aires. Gabriel sentía la presión en su pecho, mientras su madre se paraba frente a él, viva y golpeada por la vida, revelando secretos que habían estado ocultos por demasiado tiempo. El caos se había detenido, al menos por un instante, pero la tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. «Gabriel, debemos irnos ahora». Su voz, entrecortada, atravesó el silencio como un grito de auxilio. Pero él no podía apartar la mirada del medallón, que reflejaba la luz, preguntándose qué significaba realmente todo esto. Lucía, a su lado, temblaba, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué hay sobre Javier? ¿Y sobre el legado?», preguntó Gabriel, su voz cargada de angustia. La multitud comenzó a murmurar, y los rostros eran un lienzo de dudas y temores. «Todo es parte de una red que nos ha atrapado a lo largo de generaciones. Javier es un rival en esta lucha por lo que nos pertenece», explicó su madre, sintiendo el peso de la verdad detrás de sus palabras. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Él no solo era un chef, no solo estaba prometiendo un futuro brillante a Lucía, había un destino más grande en juego. Con cada palabra que pronunciaba su madre, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, aunque el dolor acompañaba esa revelación. Fue entonces cuando el hombre que había gritado antes,
el que había mencionado a los guardianes, se acercó. No hay tiempo que perder. Debemos buscar un lugar seguro. Ellos están cerca y vendrán por ustedes, advirtió, sus ojos mostrando cada vez más angustia. ¿A dónde? Lucía preguntó, su voz temblorosa sonando como un eco en el silencio abrumador. Hay un refugio. Sé de un lugar donde podrás estar a salvo. Pero debes dejar todo atrás. Es lo único que garantizará tu seguridad, dice el hombre, mientras miraba a su alrededor, la paranoia evidente en su mirada. La desesperación llenaba el aire. Gabriel toñó la mano de Lucía con fuerza, sintiendo que era el ancla que necesitaba en medio de la tormenta. ¿Y si no puedo protegerte?, le dijo, sintiendo la presión abrumadora de su consejo. Siempre seré más fuerte contigo a mi lado, Gabriel, respondió Lucía, su voz firme, una chispa de esperanza asomando a través de la niebla de miedo. Con un último vistazo hacia su madre, Gabriel asentó. La verdad era dura, pero había llegado el momento de alejarse de los secretos. Vamos, dijo, arrastrando a Lucía hacia la salida del tumulto, donde las sombras aún acechaban, esperando atraparlos otra vez. Mientras se alejaban, el sonido distante de sirenas y gritos se desvanecía detrás de ellos. Una sensación de alivio, aunque tenue, los envolvía, como una suave brisa después de una tormenta. Pero en lo profundo de su ser, Gabriel comprendió que esto era solo el comienzo. Las revelaciones sobre el legado y lo que eso significaba aún pesaban en su mente. La lucha era lejos de terminar. La conexión entre él, Lucía, y su madre había cambiado todo. Lo que había considerado un simple acto de generosidad se tornaba en una responsabilidad más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Cómo podría él, un simple chef, enfrentarse a lo que estaba por venir? Gabriel tomó aire fresco, sintiendo que ese nuevo mundo le aguardaba. La lluvia había empezado a amainar, y la tormenta dentro de él empezaba a calmarse. «Estamos juntos en esto», le dijo Lucía, buscando su mirada. «Sí, juntos», contestó ella, una sonrisa tímida en el rostro. «Y descubriré qué es lo que realmente soy». Mientras ellos se alejaban de las ruinas de lo que una vez fue su vida normal, Gabriel sintió que un nuevo propósito comenzaba a tomar forma. Sería su voz, su protector, y al mismo tiempo su aliado en la búsqueda de la verdad. Y así, entre sombras y luces, entre secretos y promesas, sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué les deparaba el futuro? Eso quedaba por descubrir. Pero una cosa era segura, no enfrentarían la tormenta solos. Y tú, amigo, no dejes que esta historia acabe aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y que no se te olvide inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Haz clic en el video que sigue y acompáñanos en otra aventura que te mantendrá al borde de tu asiento.